A lo largo de las Escrituras podemos observar cómo al Espíritu Santo se le da diferentes nombres o títulos, e inclusive también referencias a la obra y el propósito que el Espíritu Santo hace en nosotros como creyentes. Por ejemplo, podemos observar que se le nombra como el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que intercede por nosotros, el Espíritu que da testimonio de Jesús, el Espíritu de la palabra de verdad, entre otras referencias que se le hace al Espíritu Santo dentro de las Escrituras. Y también a lo largo de la palabra de Dios, nosotros podemos observar cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otras palabras, que el Espíritu Santo es Dios. Y además de ello, justamente ya empezando a responder la pregunta que corresponde este miércoles de Frutos de Vida y Responde, podemos observar en la palabra de Dios qué es el Espíritu Santo y también cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, cuando como hijos de Dios le hemos recibido. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, le damos una puerta abierta a que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas y ahora sea Él quien nos guíe. Y ya no vayamos nosotros bajo nuestros propios deseos, no vivamos una vida más de inmundicia, sino que ahora vivamos una vida en santidad conforme a Dios quiere que la vivamos. Entonces, es importante comprender primeramente que el Espíritu Santo no es una fuerza mística, no es una fuerza cósmica como muchas personas también inclusive lo pueden llegar a plantear, sino que lo que es el Espíritu Santo en sí es la representación de la presencia de Dios en la vida del creyente. Como lo mencioné anteriormente, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, o más bien, cuando recibimos primeramente y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y le damos lugar en nuestras vidas, viene la presencia de Dios a nosotros y eso hace representación en que vamos a ser guiados ahora por Dios. Vamos a ser guiados por su palabra y nos vamos a dejar guiar por Él de una manera completamente voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos y hemos tomado esa decisión, sabemos que es lo mejor para nuestras vidas y sabemos que Dios tiene grandes planes para nosotros, que a través de la obra de su Espíritu Santo los va a plasmar y los va a hacer en nuestras vidas. Y además de ello, a través de diferentes textos que podemos encontrar en las Escrituras, podemos encontrar los propósitos principales del Espíritu Santo que hace en la vida del creyente. Como mencioné al principio de este video, a lo largo de las Escrituras se les da diferentes títulos o hace diferentes referencias al Espíritu Santo y a la obra que hace en nuestras vidas. Pero lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 16 nos muestra de una manera muy resumida las cualidades esenciales más bien y las características esenciales del Espíritu Santo y qué es lo que viene a hacer en nosotros. Y primeramente vamos a leer lo que dice este texto. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cómo Jesús les dice a los discípulos que cuando reciban el Espíritu Santo iban a recibir poder. Entonces, cuando nosotros leemos estos dos textos, podemos observar las primeras características y dentro de esas características los propósitos o parte de los propósitos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primeramente, nos consuela, también nos capacita y por último, nos guía. Dentro de estos tres textos que acabamos de ver. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Jesús dice que cuando Él se vaya, Él ascienda al cielo después de haber resucitado, el Consolador iba a venir a la vida de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos discípulos ya tenían esa incertidumbre de qué iba a pasar con ellos cuando Jesús se fuera. Porque a lo mejor se decían, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿nos vamos a quedar solos?
nos vamos a quedar sin maestro, nos vamos a quedar sin guía. ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando vayamos a compartir la palabra de Dios, a lo mejor nos pueden, yo qué sé, matar, nos pueden golpear, nos pueden correr de las sinagogas, nos pueden decir un montón de cosas, y se llenaban de ese tipo de incertidumbres, de ese tipo de dudas, y hasta se entristecían muchas veces. Pero Jesús hace referencia al Espíritu Santo como ese consolador, esa presencia que iba a estar con ellos todos los días. Y sí, justamente también les dijo que a pesar de que ya no iba a estar con ellos de una manera física, iba a estar presente con ellos de una manera espiritual, guiándolos y capacitándolos en la obra que ellos tenían que hacer. Justamente haciendo referencia también cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, como el Espíritu que proviene o procede del Padre. Es decir, que aunque cuando Jesús estaba en esta tierra, los fariseos, los maestros de la ley, trataban de contradecir todas las enseñanzas que Jesús daba, diciendo que no era cierto, que estaba loco, que no venía de Dios, sino que era quién sabe qué tipo de espíritu tenía. Y trataban de convencer a todos de esa supuesta verdad de parte de ellos. Y justamente por eso asesinaron a Jesús, por haber convencido a la gente, diciéndoles que Jesús era un mentiroso. Pero Jesús le decía a los discípulos que ellos fueran, porque no iban a tener cualquier espíritu, o más bien no iban a decir cualquier cosa, sino que ese espíritu de verdad, es decir, lo que iban a predicar era verdad. ¿Por qué? Porque procedía directamente del Padre. Entonces ahí podemos ver cómo cuando nosotros como hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo, primeramente nos capacita, después nos guía y también nos consuela en medio de su obra a pesar de los momentos difíciles. Otros propósitos que podemos ver, u otro propósito que tiene el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, es que nos convence. Y eso lo podemos ver en el libro también del Evangelio según San Juan, pero ahora del capítulo 16, versículos del 8 al 11, perdón, se me está yendo la cita. Y dice: cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, son palabras de Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando nosotros venimos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, quiere decir primeramente que es el Espíritu Santo quien nos ha convencido de nuestro pecado. Nos ha convencido que no podemos estar alejados de Dios porque íbamos camino a una vida de condenación. Y entonces es ese Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros como creyentes para convencernos de pecado. Y eso también lo podemos sustentar en lo que dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermosa promesa de parte de Dios que nos convence de nuestro pecado y nos acerca a Él. Y el último propósito del Espíritu Santo, entre muchos otros que podemos ver, pero por la cuestión de tiempo no podemos ver todos, es que nos santifica. Y esto lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, que dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Justamente ese texto va ligado con lo que mencionaba yo anteriormente con los otros dos pasajes, de que cuando el Espíritu Santo nos consuela, nos capacita y nos guía, y también nos convence de nuestro pecado, nos convence de aquella vieja vida de donde nos sacó, ahora por medio de su obra que Él va a hacer en nosotros como hijos de Dios, nos va a santificar. ¿A qué me refiero a esto? Que nos va a apartar para Dios, nos va a convencer para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es lo que el Espíritu Santo busca hacer en todas aquellas personas que algún día se acerquen a Dios.
Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.